es una condición genética que ocurre cuando una persona tiene una copia adicional del cromosoma 21, lo que afecta su desarrollo físico e intelectual. Y aunque las personas con síndrome de Down pueden enfrentar obstáculos en varias áreas, también tienen un enorme potencial para llevar vidas plenas y activas. Yo soy Ana Luisa Guerrero y les doy la bienvenida a Consulta Directa. Comenzamos. Pues bienvenidos a Consulta Directa. En esta ocasión estoy acompañado de dos especialistas en el tema. Le doy la bienvenida a la doctora María Fernanda Herrera Reynoso, quien es médico adscrito al servicio de neuropediatría del Hospital Juan N. Navarro. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros su colega Luis Ernesto Marfil Marín, médico también adscrito al servicio de genética del Hospital Juan N. Navarro. Pues bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues hoy hablaremos en torno al síndrome de Down, esta condición genética, a propósito de que este 21 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Mundial del Síndrome de Down. Y hablamos, bueno, pues de una enfermedad o una condición, más que enfermedad, de una condición que pues presentan muchas personas en el mundo y habría que entender y razonar cómo es que podemos ayudarlos para que su desarrollo sea pleno. Y para ello, pues vamos a empezar calentando el tema. Vamos a ver una cápsula con información relevante al respecto y regresamos a comentarla. El síndrome de Down ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y afecta a personas de todo el mundo. Se estima que en México ocurre en 1 de cada 650 nacimientos y es la causa más común de discapacidad intelectual a nivel global. No es una enfermedad, sino una alteración genética en la cual se nace con un cromosoma de más, el número 21. El cromosoma adicional se asocia con retrasos en el desarrollo físico y cognitivo. Esta singularidad genética, también llamada trisomía 21, ocurre al azar y no se puede prevenir. Sin embargo, se ha identificado que la edad materna es un factor que incrementa el riesgo. Las mujeres de 35 años o más tienen mayor probabilidad de concebir un bebé con síndrome de Down. Los rasgos faciales de las personas con síndrome de Down son característicos. Suelen tener un tono muscular bajo y una estatura menor en comparación con la media. Médicamente pueden enfrentar cardiopatías congénitas, trastornos de tiroides, dificultades respiratorias y de audición. El síndrome de Down, lejos de definir a una persona, es solo una parte de su identidad. La calidad de vida ha mejorado significativamente, impulsada por los avances médicos, la intervención temprana, una sociedad comprensiva, la inclusión educativa y laboral. La esperanza de vida, que alguna vez fue corta, ahora se extiende hasta los 60 años o más, lo que refleja los frutos de una atención integral y un cambio en la percepción social, lo que facilita el camino para una vida plena y significativa. Pues de manera general estamos viendo en qué consiste esta condición que afecta pues a buena parte de la población. Y me gustaría que empezáramos la charla, doctor Ernesto, para explicar de qué hablamos cuando hablamos de síndrome de Down. Ya veíamos algunas de las características de las personas que viven con esta condición, pero pues ¿cómo podríamos explicarle a nuestra audiencia pues las particularidades de esta condición del síndrome de Down? Perfecto, pues sí, primero entender que el síndrome de Down pues es una condición en la que efectivamente hay un cromosoma 21 de más. Todos nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosomas y además el cromosoma sexual. Y lo que pasa en estos pacientitos es que efectivamente hay un cromosoma extra, que en este caso es el cromosoma 21. Como cualquier ser vivo, todos tenemos que tener la cantidad exacta de información genética. No podemos tener de más, de menos, porque efectivamente algo sucede, ¿no? En ese contexto, tener un cromosoma 21 de más es tener información genética extra, y esa información genética extra pues, se traduce en varias cuestiones sintomáticas que vemos específicamente en estos pacientitos.
De manera global podemos decir que justamente tienen que ver con el desarrollo cognitivo, neurológico, a la que se le van a agregar ciertas alteraciones congénitas que tienen que ver de hecho de manera sistémica, ¿no? Va a afectar corazón, sistema inmune, gastrointestinal, etcétera. Entonces, con base en todas esas comorbilidades es que nosotros tenemos que ver de una manera pues más amplia a los pacientes para poderles dar una mejor atención, ¿no? Pero sí podríamos decir que justamente se debe a que tenemos un cromosoma 21 extra, ¿no? Sin duda. Ya nos hablaba el doctor Ernesto de pues esta complejidad que está asociada a esta condición. ¿Cuál es uno de los mayores retos, doctora Fernanda, en materia cognitiva, pues en el desarrollo óptimo de las personas? Porque en algún momento pues hubo algunas connotaciones negativas en torno a ellos. Claro, bueno, los pacientes que cursan o que viven con síndrome de Down, el 50% de ellos van a estar afectados de discapacidad intelectual, ¿no? La discapacidad intelectual sabemos que puede ser desde leve hasta muy severa. El 50% cursa con moderada a severa y solamente el 10% va a tener un coeficiente intelectual que llamamos limítrofe o incluso discapacidad leve. ¿Esto qué hace? Pues tiene dificultades, sobre todo en la parte académica, pero también para resolver problemas de la vida diaria. Entonces es por eso que tenemos ese estigma, ¿no? O ese pensamiento que no son capaces de hacer algunas cosas, pero es básicamente la capacidad intelectual lo que se ve afectado. Bueno, pues no, es un hecho, es una condición como tal, pero no obstante son personas que pueden desarrollarse plenamente en cualquier, o en la mayoría de los casos, en cualquier situación de la vida cotidiana. Aunque, bien lo comentas, doctor Ernesto, el reto es pues enfrentar todas estas condiciones asociadas a su salud, las cardiopatías y otras situaciones, desde su campo de acción. ¿Cómo es que atienden a estos pacientes? Bueno, lo primero que hay que entender es que justamente tenemos que verlo desde un campo multidisciplinario, ¿no? Cada uno de los especialistas que deben de estar involucrados en el manejo o tratamiento de los pacientes con síndrome de Down deben de estar coordinados justamente buscando las comorbilidades más frecuentes que vemos en pacientes con síndrome de Down. Tiene que haber al menos un equipo en donde existe una persona que puede estar dirigiendo las diferentes especialidades de acuerdo a las manifestaciones que los propios pacientes vayan presentando. Es un hecho que a lo mejor no todos los pacientes pueden tener, por ejemplo, la cardiopatía más grave, no una cardiopatía congénita, pero sí es importante que, de acuerdo a las manifestaciones que los pacientes vayan presentando, irlos dirigiendo a cada uno de los especialistas para darles un seguimiento. Entendiendo también que el síndrome de Down, al ser una condición de vida, no solamente nos tenemos que quedar viéndolos en el aspecto de la infancia, ¿no? Sino entender que infancia, adolescencia, adultos, hasta llegar a la vejez, en todo ese continuo se tiene que tener este equipo multidisciplinario para que puedan todos juntos llevar un tratamiento, una terapéutica y darles un seguimiento adecuado. Así es. Lo que vemos también en las condiciones de estas personas, doctora Fernanda, es justamente cómo potenciar sus habilidades cognitivas, su desarrollo cognitivo. Y ahí juega un papel fundamental, pues, no solo el círculo cercano, la familia, sino la sociedad y lo que nosotros o incluso las instituciones de salud públicas, pues van haciendo el acompañamiento de ellos. Claro, hay diversos programas en los hospitales en donde a estos niños se captan de manera temprana, porque como lo comentó el doctor Ernesto, pues es un problema o un trastorno en donde realmente necesitamos una atención desde el nacimiento hasta la edad adulta. Entonces, la captación temprana, el poder identificar esas comorbilidades, ¿no? Ya sea una cardiopatía, ya sean alteraciones neurológicas, problemas del lenguaje, de manera temprana creo que nos va a marcar mucho acerca del pronóstico de estos pacientes. ¿En la mayoría de los casos son atendidos a edades tempranas? Sí, por el tipo de... vamos a decir que las manifestaciones en muchos de estos pacientes son evidentes de recién nacidos. Entonces, sería raro ya con todo el conocimiento que tenemos y acerca del fenotipo específico que tienen los pacientitos con trisomía 21, que se nos pueda pasar el diagnóstico.
Entonces sí, lo que esperaríamos es que la mayor parte sean captados de recién nacidos y que de ahí se les empiece a dar el manejo y el tratamiento y que se deriven a las especialidades adecuadas, ¿no? para el seguimiento. Entonces lo que esperaríamos es que sí, salvo ciertas cuestiones en donde podemos tener pacientitos que tienen manifestaciones leves de síndrome de Down, que nosotros denominamos mosaicismos. Esos sí pasan desapercibidos porque no presentan el fenotipo particular de trisomía 21, pero salvo esos casos que no son los más frecuentes, cuando tenemos una trisomía libre, es decir, que todas las células tienen el cromosoma 21 de más, el fenotipo se puede ver de manera clara de recién nacido, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo es que ha cambiado la manera de tratar a los o de atender a los pacientes o a las personas que viven con esta condición? Porque si bien ya decíamos en algún momento había estigmas en torno a ellos, hoy particularmente estamos hablando de que hay un acompañamiento multidisciplinario para acompañarlos justamente en su desarrollo. Claro, yo creo que el avance se debe a que cada vez tenemos métodos de diagnóstico más temprano, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, los tamices metabólicos, ¿no? Entonces, el paciente que vive con síndrome Down y que desarrolla hipotiroidismo de manera muy temprana, el tratamiento en cuanto se diagnostica en la edad casi del recién nacido, eso nos va a marcar mucha pauta para su mejoría clínica, ¿no? Entonces, yo creo que el manejo multidisciplinario y esos métodos que han ido cada vez avanzando nos permiten ofrecer un mejor tratamiento para las diversas comorbilidades que el paciente tiene, ¿no? Igual las cardiopatías congénitas, antes se diagnosticaban un poco más tarde y ahora al nacimiento se puede derivar con el cardiólogo y poder ofrecer un tratamiento más temprano. Justamente ahora que comentas el desarrollo tecnológico en torno a poder hacer un diagnóstico oportuno, pues se puede detectar incluso durante el embarazo. Y entonces ahí cuando estamos frente a un caso de este tipo, ¿empieza pues la atención desde esos momentos? Sí, por supuesto. El propósito de los tamizajes que se hacen durante el embarazo, que los dividimos en primer y segundo trimestre, es justamente ver qué población de mujeres que están embarazadas tienen ese riesgo aumentado de tener un pacientito con trisomía 21, ¿no? Entonces, sí se pueden detectar, y la importancia del tamizaje, como su nombre lo dice, es la detección. Lo que sigue es justamente ofrecerles a las mamás que están embarazadas, de acuerdo al riesgo que saquen en ese tamizaje, un estudio diagnóstico, es decir, uno que corrobore particularmente la presencia del cromosoma 21 de más, y con eso asesorar. Si tenemos un resultado positivo, evidentemente comentarlo con la mamá, comentarlo con la pareja, para que ellos puedan tomar como decisiones o saber qué es lo que se espera de acuerdo a la condición, ¿no? Entonces, sí, es lo que nos permite justamente poder detectarlo de manera temprana. Así es, justamente como parte de el acompañamiento hacia las mujeres durante el embarazo es la importancia. Escuchábamos durante mucho tiempo estas campañas y es permanente que los médicos recomienden a las mujeres durante el embarazo pues el uso el consumo de ácido fólico justamente como una recomendación adicional. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a empezar a responder las preguntas en torno al síndrome de Down que ya nos pueden hacer llegar. Lo pueden hacer a través de nuestras diferentes redes de contacto. Nos encuentran en @canal14mx, ya sea en Facebook, YouTube y X, o bien mandarnos un mensaje de WhatsApp al 5513 56 60 25. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. Cada uno de estos reportajes busca educarnos sobre la protección del medio ambiente y contra el cambio climático. América Latina se está convirtiendo en destino de la basura plástica mundial. El transporte fluvial está muy afectado y miles de agricultores gastan más dinero para transportar sus cosechas hasta puertos oceánicos a mayor distancia. En la región chaqueña y argentina faltan muchas especies que se han extinto gracias al hombre. Eco Latinoamérica, lunes 13:30 horas. La elección judicial se acerca.
El INE y el SPR te invitan a conocer todos los detalles de este proceso electoral inédito. Un esfuerzo conjunto para que la ciudadanía ejerza un voto informado este próximo domingo 1 de junio. No te lo pierdas. Hola, soy María Teresa Priego y quiero invitarles a nuestro próximo programa, nuestro tema la angustia, el erotismo herido. Intentemos hablar abiertamente de qué está hecha la angustia, cuál es la relación con el erotismo, con la pérdida, cuál es su relación con todo lo que nos falta. La angustia es la evidencia de una separación con alguien a quien yo necesito para vivir. Abiertamente, lunes, 17 horas. Fabricar un vehículo de celdas de combustible es explorar un camino incierto. Tiene que ser divertido conducir un coche. Si no, ¿cuál es el propósito? Estamos lejos de lograr la perfección en los vehículos de celdas de combustible. Mientras sigan teniendo posibilidades de sobrevivir, quiero que todos los animales vuelvan a su hábitat natural. Solo alrededor del 20% de las aves que ingresan son devueltas a su hábitat. Vete a casa. Los profesionales. Martes, a partir de las 12:50 horas. Consulta directa. Regresamos. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14 y estamos hablando en torno al síndrome de Down, así que los invitamos a que nos hagan todas sus preguntas, nos escriban en @canal14mx o bien nos manden un mensaje de WhatsApp al 5513 56 60 25 y justamente pues hablamos de pues cómo lograr que estas personas con esta condición tengan un desarrollo pleno, pero también esté acompañado de una buena salud, el acompañamiento de especialistas en torno a todas las afecciones o a las condiciones que pueden ser una comorbilidad y que impidan su pleno desarrollo y su plena salud. Y nos decían, doctora Fernanda, que pues el abordaje para personas con síndrome de Down es multidisciplinario y justamente en el área de tu especialidad, pues, ¿cómo es que compartes o cómo es que trabajas de la mano de otros especialistas para acompañar a estos pacientes? Claro. Bueno, en la parte de neurología pediátrica nos enfocamos en descartar, por ejemplo, epilepsia o crisis epilépticas, alteraciones del sueño, que también son bastante importantes en estos pacientes, en donde la principal afectación se denomina apnea obstructiva del sueño, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que tengo dificultades para poder descansar, ya que tengo alteraciones obstructivas que me permiten hacerlo de manera correcta. Hay algunas cuestiones que tendríamos que identificar, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que en la mañana están muy irritables, tienen dificultad para poder despertar, o que en la escuela, por ejemplo, se quedan dormidos, ¿no? Tienen somnolencia diurna, eso nos indica que no está descansando bien. También pueden tener voz que llamamos nasal, ¿no? Con boca abierta, o incluso algunas otras alteraciones como falta de concentración. Entonces, el dormir bien puede tener muchos síntomas, ¿no? Y entonces en neurología nos encargamos de ver que ese funcionamiento cerebral sea correcto y que también duerman bien, por ejemplo. Es importante cómo, bueno, todos sabemos que dormir bien juega un factor fundamental para nuestro desarrollo como tal, pero en estos pacientes, doctor, pues hay que agregar además que su condición, pues puede estar agravada por su salud mental y entonces su salud emocional. ¿Qué tanto han visto de cómo influye esta condición para que ellos pues pueden presentar ansiedad, depresión, todas estas enfermedades que pues podrían estarlos afectando? Sí, pues primero mencionar que como lamentablemente se tiene encasillado la cuestión de la discapacidad intelectual, que vaya, es evidente, a veces el explorar alteraciones o cuestiones de la salud mental a veces pasa muy desapercibido, ¿no? Como que dicen, tiene todos estos síntomas del comportamiento y la conducta, pues discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, como que esa parte a veces queda relegada. Pero sí es importante reconocer que los pacientes con trisomía 21 efectivamente pueden tener como comorbilidad algunas manifestaciones psiquiátricas o del neurodesarrollo.
10% de los pacientes pueden tener algún diagnóstico o algunas características del trastorno del espectro autista, pueden tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad en la infancia, ¿no? Y efectivamente, a medida que aumenta la edad, podemos encontrar problemas de ansiedad, depresión, que también es frecuente hasta en un 40% de los pacientes. Entonces, sí son manifestaciones que se van a ver en los pacientes con trisomía 21, pero que pueden como pasar desapercibidas, decir, no, pues es que lo importante es la discapacidad. Pero también hay cuestiones conductuales de comportamiento a las que se les tiene que dar seguimiento y en las que evidentemente pues se tienen que mandar con las especialidades, ¿no? Ya sea con el psiquiatra infantil o con el psiquiatra del adulto. Es que es una condición tan compleja y que tiene que tener el acompañamiento pues de muchos especialistas, que representa un reto para ustedes como médicos, pero también para las propias familias. Y es que quiero pensar que en circunstancias como esta, pues puede resultar agotador incluso también para ellos el pues estar criando y estar acompañando a estos niños. Claro, se deben de implementar programas, ¿no? También para la salud mental del cuidador principal, ¿no? En el hospital tenemos grupo para padres, por ejemplo, o escuela para padres, terapia individual para los niños, pero también acompañamiento para el padre, porque al final consideramos que los papás, pues es la piedra angular, ¿no? En cómo este niño se va a poder desarrollar de manera óptima. Entonces, claro que es fundamental la atención también para los papás. Sin lugar a dudas. Creo que estas forman parte de las grandes dudas que giran en torno a la condición de síndrome de Down. Vamos a escuchar otras preguntas que nos hace la audiencia en la calle para poder responderle. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Isaac Hernández, tengo 24 años y mi pregunta para los médicos es, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre el síndrome de Down? Uy, creo que esta pregunta sí es muy amplia la respuesta, doctor, porque justamente llegamos incluso pues a llegar a connotaciones negativas. Sí, pues hay muchos mitos. Vamos a decir que se pueden pensar desde el momento en que una mamá está embarazada con un niño que se sabe de trisomía 21, porque si bien la edad materna es un factor de riesgo, a veces se tiende a estigmatizar mucho y echarle la culpa a la mamá, ¿no? La mamá incluso, más allá de la edad, pues se llega a culpabilizar, ¿no? Es que tuve un susto, no me alimenté bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y al momento del nacer, pues también el estigma, ¿no? De que, como acabamos de mencionar, el hecho de, por ejemplo, decir, quiero saber el nivel de síndrome de Down, pues no tiene ningún sentido porque no hay niveles de síndrome de Down, ¿no? Obviamente cada uno tiene una capacidad cognitiva diferente, pero no significa que se encierre como en una categoría específica. Hay muchas cuestiones incluso, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito social y por supuesto en el ámbito médico. Los propios médicos también tendemos a estigmatizar mucho a los pacientes y como ya se tiene un diagnóstico específico, a veces se tiende a pasar por alto otras necesidades que tienen los pacientes. Entonces, justamente es lo que tenemos que virar para evitar estos mitos y esta estigmatización. ¿Tú qué has visto desde el lado de tu especialidad, doctora, que se habla en torno a las personas con síndrome de Down? Justamente la parte de la madre, ¿no? Siempre, como lo comentó Ernesto, es la edad materna y todo es en relación a eso, a la edad materna, pero sabemos que hay algunos otros factores que también son importantes, ¿no? Una buena salud antes del embarazo, ¿no? Tener un buen control prenatal, el consumo de tabaco, de alcohol, al final son factores de riesgo que también tendríamos que cuidar, ¿no? Y no solamente esa edad materna que al final pues repercute también un poco en la salud mental de la mamá, ¿no? De la mamá y del entorno sí, claro. general de los cuidadores y la familia. Vamos a ver otra pregunta para responderla. Buenas tardes, mi nombre es Talía Pérez, mi edad es de 47 años y la pregunta que tengo para los médicos es ¿en qué etapa del embarazo, en qué momento podría uno detectar que el producto viene con síndrome de Down? Doctor Ernesto, esta pregunta es para el área de tu especialidad. Sí, como mencioné, existen los tamizajes tanto de primer como de segundo trimestre. Vamos a decir que el primero que se hace es el del primer trimestre, que se realiza de las 10 a las 14 semanas. Entonces, desde ese momento, un diagnóstico muy temprano, una semana muy temprana,
mediante marcadores bioquímicos específicos y mediante algunos marcadores ultrasonográficos es que se puede detectar qué riesgo tiene, ¿no? Se tiene que sumar esos marcadores bioquímicos, ultrasonográficos con la edad materna y nos da un riesgo final. Y de acuerdo a ese riesgo, tomamos la decisión de hacer un diagnóstico temprano, que en este caso pues sería una biopsia de vellosidades coriales. Afortunadamente ya también existen otras metodologías, como por ejemplo DNA libre fetal, que ese se puede tomar a partir de la semana 10, que se toma una muestra de sangre la mamá, y así que son pequeñas células que surgen de la placenta, que son representativas del feto, y a través también de este DNA también podemos detectar trisomías, 21 específicamente, pero también otras como la 18 y la 13. Entonces sí podemos decir que podemos detectarlo temprano. Si nos saltamos el primer trimestre, porque suele suceder que a veces no se sabe el diagnóstico temprano, se puede pasar a la semana 20-24, pero vamos a decir que ya después de esa semana de este segundo tamizaje ya es como difícil hacer otros procedimientos para poder detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces tenemos sí tamizajes tanto de primer como de segundo trimestre. ¿Todos estos tamizajes, doctor, se pueden hacer en instituciones de salud pública? Sí, al menos los tamizajes, el bioquímico y el ultrasonográfico sí se puede realizar en instituciones públicas. Solamente que sí hay que tener cuidado con el ultrasonido, del ultrasonido, porque no es cualquier ultrasonido. Debe de tener ciertas características que te puedan permitir, por ejemplo, medir adecuadamente el pliegue nucal o el hueso, que son como milímetros, pues, que deben de ser exactos para poder detectar pacientes con trisomía 21. Entonces tenemos un poquito de retraso en la tecnología del ultrasonido, pero tenemos un buen ultrasonido y los marcadores bioquímicos, la mayor parte de las instituciones públicas. El DNA libre fetal, ese sí se queda debiendo para las instituciones públicas. Sí, pero bueno, de alguna manera estos tamizajes previos pues nos permiten hacer un diagnóstico oportuno y poder atender pues previo, ¿no?, a la mamá, y pues justo lo comentabas, en una situación así pues son los padres quienes pues afrontan la decisión de continuar o no con el embarazo, porque de alguna manera pues las familias son también aquellas que pues tienen que tener pues una idea de a lo que se pueden enfrentar una vez de que nace este bebé, ¿no, doctora? Claro, tenemos que ser muy específicos, ¿no?, con la información que se le da al familiar, en donde si bien no vamos a ser fatalistas, pero tendríamos que especificar qué cuidados requerimos para este paciente, y requerimos de manera inicial que inicien tratamiento con terapias, ¿no? Eso sería fundamental para el buen desarrollo del paciente, ¿no? Sobre todo inicialmente en la edad infantil, la terapia motora, ¿no? Porque eso nos va a permitir que tengan un buen desarrollo tanto para caminar, para correr, para subir escaleras, como para la coordinación. Entonces, lo inicial sería eso para los padres. Sí, para los papás, y el acompañamiento tanto pues en terapias motoras, motrices, así como también de desarrollo y del desarrollo del lenguaje. Vamos a empezar a responder todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Vamos a hacer una breve pausa, pero pues los invitamos a que nos escriban y nos planteen todas sus dudas. Están nuestros especialistas aquí para responderlas. Aparecen en pantalla nuestros medios de contacto, o bien mándenos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, el 5513 56 60 25. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. Gobierno de México. Sé parte de la discusión de los temas que determinan el día a día de México y el mundo. Los lugares clave. Información continua, en contexto, puntual y verídica. Sigue las últimas actualizaciones en Informativo 14. Nuevo horario, 18 horas.
vamos a ir descubriendo esas curiosidades que hacen a las plantas unos organismos extraordinarios. Podemos vislumbrar cómo es que la geología, las montañas, permiten que la biodiversidad se expanda. Vamos a ver cómo un ecosistema justo en la misma montaña va a ser opuestamente diferente. Para nosotros el bosque es todo. Sé que el daño que le hemos hecho a nuestra casa no tiene retorno. Ana Descalza, lunes, 12:30 horas. Cárdenas es el gran presidente del siglo XX, el presidente que lleva a la práctica lo que se había planteado en el Congreso Constituyente del 17. Cárdenas es un presidente que se caracteriza por recorrer el país en tren, de tal manera que su presencia sea constante. Cárdenas se da cuenta que requiere renovar el partido político. Historia es presente. Cárdenas, el legado transformador. Martes, 17:05 horas. Consulta directa. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Consulta Directa, este espacio que está hecho para ustedes, así que los invitamos a que nos escriban y nos planteen sus propuestas de temas en materia de salud que les gustaría que abordemos. Puede ponerse en contacto a través de YouTube o Facebook en @canal14mx o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 5513-566025. Justamente hoy estamos hablando en torno al síndrome de Down y pues es una condición con la que pues viven muchas personas en el mundo. En nuestro país, doctora Fernanda, ¿cuál es la prevalencia? Aproximadamente de 1 a 600 recién nacidos vivos y bueno, esa prevalencia va aumentando conforme la edad materna también aumenta, ¿no? Llegando a ser 1 a 100 en madres después de 40 años. De ahí la importancia de que, bueno, todos estos embarazos también sean muy cuidados, claro, y que estemos cercanos a los especialistas de salud justo para pues saber cuáles son los episodios con los que podríamos enfrentarnos o se pueden enfrentar las personas con esta condición, porque si bien más allá de estas características de los fenotipos que ya nos decías, doctor Ernesto, pues hay muchas enfermedades asociadas a estos pacientes. Hagamos un breve recuento de cuáles son las principales afecciones. Sí, podemos dividirlo con un fenotipo específico que vemos en pacientitos con trisomía 21. Por ejemplo, las características fenotípicas clásicas es las fisuras palpebrales orientadas hacia arriba, por ejemplo, tienen un perfil que nosotros denominamos un perfil plano, tienen un pliegue palmar, que es un pliegue palmar transverso, que es completamente lineal, una pequeña desviación del quinto dedo. Muchas de estas características son muy evidentes en los primeros años de vida. Cuando son adultos se vuelven todavía mucho más evidentes, entonces por eso es raro pues, que se nos pueda pasar el diagnóstico, pero son como las características externas. De manera interna tenemos otras manifestaciones, ya lo mencionábamos, hasta un 50% de los pacientes pueden tener cualquier tipo de cardiopatía congénita, pueden tener alteraciones de la tiroides, pueden tener problemas oculares, por ejemplo, cataratas congénitas, estrabismo, pueden tener problemas audiológicos, algún tipo de hipoacusia, es decir, que no escuchen adecuadamente, problemas gastrointestinales también son frecuentes, problemas ortopédicos, en fin, son una serie de manifestaciones sistémicas que se deben de revisar, pero que al menos yo diría que esas características que no se pueden ver de manera interna, bien claro nos puede quedar el fenotipo cuando vemos a un paciente con trisomía 21 con estas características fenotípicas que acabo de mencionar, ¿no? Sin lugar a dudas, pues hay muchas dudas justamente en torno a esta condición. Salimos a la calle a preguntarle a nuestra audiencia cuáles son sus mayores inquietudes en torno a esta condición, en torno al síndrome de Down. ¿Qué les parece que vayamos a verlas y nos ayudan a responderlas? Hola, soy Manuel, tengo 21 años y mi pregunta es si necesitan algún cuidado especial las personas con síndrome de Down. Doctora Fernanda, pues justamente se trata de una condición en la que sin duda requerimos una supervisión, ¿no?, médica constante además.
Claro, el equipo multidisciplinario va a ser fundamental para esto y va a depender de la condición. Por ejemplo, si el paciente cursa con epilepsia, tendríamos que tener un neurólogo, ¿no? Y cuidados especiales puede hacer su vida normal. Pero, por ejemplo, si cursa con alguna cardiopatía congénita, hay algunas actividades físicas, depende qué tan afectado esté el corazón, que a lo mejor tendríamos que tener cuidado. En general, pueden hacer su vida normal, ir a la escuela, incluso algunos pueden tener algún tipo de trabajo, pero específicamente los cuidados van a depender de qué comorbilidad tiene ese paciente. De ahí, bueno, desde el inicio, desde edad temprana, es como se va a ir detectando y pues el desarrollo que debe tener, ¿no? Durante su Claro, de cuidado. hecho, hay algunos programas de detección temprana en donde en el recién nacido lo primero que se tiene que hacer es el tamiz metabólico y el tamiz cardíaco. Conforme van creciendo en la edad escolar, a partir de los 6 años aproximadamente, tenemos que revisar ojos y revisar oído, que escuchen de manera correcta. Y en esa misma edad se pueden desencadenar crisis epilépticas o convulsiones, ¿no? Y ya en la edad del adolescente, algunas alteraciones endocrinológicas también tendríamos que cuidar. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta de nuestra audiencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Ibarra. Tengo 60 años. Mi pregunta es, ¿las personas con síndrome de Down pueden llevar una vida sana? Bueno, pues está muy relacionado a esto que comentabas. Bueno, si bien pues son inherentes estas condiciones de salud, pues un estilo de vida saludable también influye en su condición de salud, ¿no? Sí, por supuesto. Y vaya, tiene muchas aristas esto de ser sano, ¿no? Obviamente, al menos de una manera muy general, si las y los pacientes con la condición de trisomía 21 tienen un adecuado acceso desde un principio a todos los cuidados de salud, de las terapias, de todas estas cuestiones que necesitan, por supuesto que se puede pensar que pueden tener o que pueden llegar a tener una adecuada salud en todos los aspectos. A medida que lamentablemente en muchos lugares de nuestro país suele suceder, que se van perdiendo estas condiciones de salud óptimas, ¿no? Por decir un ejemplo, el acceso a una terapia del lenguaje, ¿no? Cualquier otro tipo de terapia, eso definitivamente va a mermar en la salud del paciente con trisomía 21. Tienen el potencial, por supuesto, ¿no? Tienen el potencial, lo que pasa es que más bien a veces nuestro sistema no permite que nuestros pacientitos puedan tener ese potencial, pero por supuesto que estas condiciones de salud las pueden alcanzar los pacientes con trisomía 21 si tenemos como el acceso adecuado a ello. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. Mi nombre es Gabriel Soto Galindo. Tengo 33 años y mi pregunta acerca del síndrome de Down sería si tengo algún familiar o persona cercana a mí con síndrome de Down, ¿necesita algún tipo de cuidados o atenciones especiales? Pues si bien están en esta condición, doctora, cuando tenemos un pequeño en casa con síndrome de Down, ¿requiere alguna atención particular a un niño que no la tenga? En general, no. O sea, es un niño totalmente normal, pero sí tenemos que tener cuidado en ciertos aspectos. Por ejemplo, son más propensos a desarrollar obesidad, ¿no? Entonces, si bien pueden tener una alimentación totalmente normal, pues a lo mejor cuidar, ¿no? Esta parte que desarrollen obesidad. O si tienen una cardiopatía, también tener que tener algún cuidado específico con la actividad física, pero en general no tenemos algún cuidado muy específico que digamos esto se requiere para el paciente con síndrome de Down. Porque justamente hay ocasiones en las que la propia familia sobreprotege a los pacientes y a veces pues esto frena su desarrollo ya que pues tengan habilidades y que las puedan potenciar lo más que puedan, sobre todo cuando hablamos de que se busca que ellos pues sean autónomos en la vida adulta, ¿no? Sí, por supuesto, es parte del estigma. A todos se tienden a encasillar y es muy común, ¿no? Que los papás te digan, quiero saber el nivel de síndrome de Down, ¿no? Como si los pudiéramos clasificar en un tipo específico y que en esa cajita se queden todos los pacientes con trisomía 21. Y vuelvo a comentar, no necesitamos una cajita, sino que a medida que se van haciendo todas estas intervenciones tempranas,
los pacientes pueden desarrollarse plenamente. Es algo que tenemos que dejar claro en los papás justamente para evitar que ellos mismos estigmaticen la enfermedad de decir es que como tengo mi hijo o mi hija con trisomía 21 no le voy a permitir hacer cosas. O al revés, ¿no? Que sean como muy descuidados y no, que no les presten atención, ¿no? Entonces, siempre es bueno centrarlos en lo que necesitan los pacientes y de acuerdo a eso, pues ver cuál es la potencialidad que ellos pueden dar. Porque en el caso de su desarrollo cognitivo, intelectual, doctora Fernanda, ¿qué es lo que pues ustedes ven en consulta al final del día? Claro, por fortuna, hasta el 50% de los pacientes están escolarizados, ¿no? Entonces, eso nos habla que pueden insertarse en la sociedad en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que vemos día a día? Algunos problemas, sobre todo en el aprendizaje, ¿no? En las aptitudes académicas y también problemas para resolver la vida diaria, ¿no? Se adaptan un poco diferente al medio, pero en general pueden estar escolarizados sin ningún problema. Y bueno, la discapacidad en qué nos va a frenar un poquito, en la parte cognitiva únicamente, ¿sí? Pueden terminar o cursar primaria, solamente el 30% logra terminar, por ejemplo, la educación secundaria y muchos de ellos ya no continúan por el grado de discapacidad, pero bueno, la finalidad siempre va a ser que sean autónomos, ¿no? ¿Y esta autonomía cómo es que la hemos logrado pues alcanzar o mejorar? Porque tal vez están insertos en el mercado laboral, pero siempre como en algunos sectores y en algunas habilidades, ¿no? Pues yo creo que justamente es eso. La autonomía depende mucho de lo que ellos puedan llegar a hacer, ¿no? Las habilidades que ellos puedan llegar a desarrollar. Esto se ve mucho en terapias laborales, por ejemplo, ¿no? Saber cuáles son las habilidades específicas de cada uno de los pacientes. Y claro, se pueden, lamentablemente sí son pocos los lugares en donde laborales, escolares y sobre todo laborales en este sentido, que puedan tener estas adecuaciones para los pacientitos con trisomía 21, ¿no? Entonces a veces es difícil, son pocos los lugares, pero lo que esperaríamos es que en algún momento pues sí puedan ser mucho más abiertos a tener pacientes con síndrome de Down trabajando, ¿no? Y sobre todo, pues que ellos puedan sentirse útiles y que puedan justo, ¿no? Alcanzar esta cuestión de su autonomía. Sí, autonomía que al final del día, pues la misma sociedad estamos evolucionando y transitando a incluirlos de manera general en cualquiera de las actividades y que no solo se les encasille en algunas. Porque, bueno, ya lo decías tú, doctora Fernanda, o sea, su desarrollo intelectual pues puede fluir, ¿no? Y entonces, de alguna manera, realizan las actividades cotidianas y pueden hacerlo de manera autónoma, justamente. Me gustaría que hiciéramos énfasis en estos problemas de salud relacionados. Y es que mencionan mucho las cardiopatías. ¿Es de las principales afecciones? Sí, las cardiopatías congénitas, aparte de ser de las principales, son las que mayor comorbilidad van a producir en los pacientes, ¿no? Entonces, tener una cardiopatía grave, entonces eso implica que posiblemente el paciente pueda tener muchas más complicaciones. Hay muchos tipos de cardiopatías que pueden tener los pacientes con trisomía 21. Al menos en México, la comunicación interauricular y la interventricular son de las más frecuentes, pero bueno, eso no excluye que puedan tener otras. En el grado que se detecta esa comorbilidad, que vamos a decir es de las más importantes porque justamente pueden afectar la vida de los pacientitos, detectarla a tiempo pues va a lograr intervenciones tempranas. Obviamente no es la única, por ejemplo, pudiéramos decir de manera hipotética el desarrollo de alguna leucemia, es decir, de alguna tumoración en sangre, ¿no? Entonces, esas también, si no se detectan a tiempo, que no son de las más frecuentes porque solamente un 20% lo pueden llegar a presentar, pero también se puede detectar a tiempo. Si no se llega a detectar a tiempo, pues esa leucemia pues va a complicar mucho el estilo de vida del paciente. Entonces, son cuestiones que se tienen que ir revisando para evitar estas cuestiones de comorbilidad. Sin lugar a dudas, vamos a seguir hablando en torno al síndrome de Down. Lo invitamos a que nos envíe, nos escriba a nuestras redes sociales, nos mande sus sugerencias, sus preguntas. Nos encuentran en @canal14mx en Facebook, YouTube y X, o bien mandarnos un mensaje de WhatsApp al 5513 56 60 25. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos.
¿Cómo te encuentras con tus personajes a los que ya conoces? Nunca dejo de olvidar que es un juego. ¿Tus personajes infantiles robaron algo de tu infancia? No siento que me hayan robado nada porque yo quería ser actriz. Ser feliz con lo que tiene, tratando de mejorar. Pero ser feliz, digamos, tienes esto, disfrútalo. La vida se vive una vez y es importante disfrutarlo. Conversando con Cristina Pacheco, lunes a viernes 19 horas. Con solo 19 años, Vladimir huye de la Revolución Rusa para exiliarse en México, donde el destino le tiene una sorpresa. Grábate bien mi cara, ruso. No sea que se te vaya a ofrecer. Настоящее искусство всегда с революцией. Cinema 14 presenta Función Estelar, Esperanza, martes, 23 horas. Este lunes a las 13 horas en Oceánides Península de Yucatán, exploremos la zona de manglares de nuestro país. Este ecosistema promete ser una de las esperanzas para combatir el cambio climático. Captura y secuestra gases de efecto invernadero más eficientemente que cualquier otro bosque. México ocupa el 4º lugar en cuanto a territorios de manglares a nivel mundial. Por Canal 14. La alcaldía te quiere hacer un homenaje a vos, mija. Quieren exponer toda tu obra en el Museo de Arte Moderno. Queme todo esto y encárguese de poner en su lugar a la señorita Arango. Vas a tener que renunciar a esos cuadros de desnudos que enviaste para la exposición del Club Unión. Es que una pintora tan talentosa como vos no puede quedar en el olvido. Ahora no solo están poniendo en entredicho tu arte, sino tu reputación. Débora, la mujer que desnudó a Colombia. Lunes a viernes, 14 horas. Consulta directa. Regresamos. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Consulta Directa. Este espacio que cada semana le reiteramos está hecho y pensado para usted. Así que lo invitamos a que nos escriba y nos sugiera los temas de salud que le gustaría que abordemos. Háganos llegar todas sus sugerencias a nuestras redes sociales. Nos encuentran en @canal14mx, ya sea en Facebook, YouTube o X. O bien, escríbanos directo un mensaje de WhatsApp al 5513-566025. Y le agradecemos pues, su compañía y le agradecemos la interacción que tiene con nosotros porque están nuestros especialistas para responder a todas sus dudas. Y hay muchas dudas, incluso entre los papás que ya tienen un bebé o algún miembro de la familia con síndrome de Down, nos escriben y me gustaría, no sé quién de los dos pueda responderla. Su hijo tiene 2 años y aún no ha comenzado a caminar. ¿Esto es normal para un niño con síndrome de Down? Y nos pregunta qué puede hacer para ayudarlo. Bueno, justo esa sería algo que llamamos bandera roja del neurodesarrollo, ¿no? El neurodesarrollo en los niños consta de 4 cosas a grosso modo, ¿no? La parte motora gruesa, que es la que nos va a permitir caminar, la parte motora fina, que es toda la coordinación, la parte social y la parte del lenguaje. Entonces, a partir más o menos de los 12 meses, el niño tiene que ya lograr sedestación, marcha con ayuda y a partir del año 3 meses, 1 año 4 meses, marcha autónoma. Entonces, si ese paciente tiene 2 años y aún no logra la bipedestación, es una banderita roja que nos indica que ese tono muscular o esos músculos pueden ser débiles o que llamamos hipotonía, ¿no? Que es algo frecuente en el síndrome Down, que esos músculos están pues como aguaditos, ¿no? Y requieren de fortalecerlos. De ahí valdría la pena referirlo a terapia, bueno, primero una revisión y a terapia de estimulación o terapia física. Así es, pues justo que no tengan miedo en acudir, ¿no? O dudas en acudir a los especialistas, porque justo entiendo que, bueno, como en todos los niños, ¿no? El acompañamiento de los especialistas es fundamental, pero en el caso de los niños con síndrome de Down, pues hay que potenciar más el desarrollo de estas habilidades. Doctor, nos escriben, su hijo tiene muchas infecciones respiratorias, se enferma constantemente. ¿Es común que los niños con síndrome de Down sean más vulnerables a estos problemas?
Sí, de hecho las otitis de repetición son frecuentes en los pacientes con trisomía 21. Parte tiene que ver que sí existe una alteración en la formación del conducto auditivo, ¿no? Entonces eso sí los predispone más a infecciones frecuentes. Entonces sí puede ser, es algo que hay que vigilar, no únicamente eso, sino otros problemas respiratorios y problemas pulmonares, ¿no? Pero sí puede ser debido a estas cuestiones congénitas. Sí, porque además recordemos que en la primera infancia es muy común que los pequeños se enfermen y que tengan al estar en contacto con virus y bacterias, pero pues habrá que tener mayor atención con aquellos que ya tienen una situación pues y perenne, ¿no? Ya con ellos. Vamos a ver otra pregunta. Mira, nos preguntan, doctora, ¿cómo se lleva la comunicación con un adolescente con síndrome de Down en cuanto a la sexualidad y hasta dónde llegará en su vida adulta? Bueno, estábamos hablando en algunos momentos pues de esta primera infancia, de los pequeños, pero pues en su desarrollo y en su crecimiento pues son niños que están en una condición pues igual que cualquier otro adolescente, ¿no? Sí, claro. Yo iniciaría o haría énfasis en hablarlo igual que con cualquier otro adolescente, ¿no? Utilizar las palabras de manera correcta, ser directos, ¿no? Con su sexualidad. Y bueno, Ernesto nos podrá contar qué hay con esta parte de la sexualidad o el embarazo en pacientes con Down, ¿no? Sí, digo, el fin reproductivo, es decir, la posibilidad de tener hijos está disminuida, ¿no? Inherentemente por la condición de tener un producto trisómico. Pero hay que platicarlo. Primero yo lo pondría en primer lugar con los papás, ¿no? A veces los que más estigmatizan la cuestión sexual son los papás. Dicen, es que el doctor llegó y se tocó el pene, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no hay que estigmatizarlo, hay que hablarlo como tal. Primero hacer que los papás entiendan, a ver, es una cuestión sexual, y después cómo se lo vamos a comunicar con los pacientes de acuerdo al grado cognitivo, ¿no? Entonces, y también platicarlo con sus demás terapistas, ¿no? Que lo puedan incluir esta educación sexual que es básica, no solo en pacientes con trisomía 21, sino en cualquier otro paciente, ¿no? Sí, es importante esta parte de que, pues, finalmente su desarrollo intelectual pues les permite también entender lo que está ocurriendo con su cuerpo, y sin duda es que los papás sean conscientes y los papás pues tengan un apoyo con especialistas justamente en esta parte, ¿no? Porque en general, no solo con pacientes con síndrome de Down, muchos papás consideran esos temas tabú y no se atreven a abordarlos con sus hijos. Tenemos otra pregunta. Mi hija parece tener problemas de visión. ¿Es algo que debo tomar en cuenta? Porque es una preocupación que tiene muy constante. Claro, recordemos que los pacientes con Down desarrollan algo que se llama cataratas, ¿no? Generalmente son congénitas. Esto se tendría que detectar desde la edad, desde el nacimiento básicamente, o las pueden desarrollar en los primeros años de vida, y a esta edad puede haber alteraciones en la refracción, ya sea miopía, hipermetropía, pero sí es indispensable que tengan una valoración por el oftalmólogo. Sí, pues hay que pues no dejar pasar tampoco esta parte. Nos escriben, y yo creo que es muy normal que tengan tantas preguntas los papás. Dice, nos sentimos abrumados con tantas terapias que nos recomiendan. ¿Qué terapias tempranas son fundamentales? Porque quieren priorizar las más importantes. Sí, es muy importante y al igual como lo vamos a recalcar, tienen que ser manejados como cualquier otro paciente en cuestión de general, ¿no? Y es cierto que no podemos abrumar a los pacientes con tantas terapias, es decir, no es nada beneficioso darles de inicio 3, 4 terapias, ¿no? Tenemos que centrar las terapias de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, terapias de estimulación física, ¿no? Para aumentar la cuestión del tono, ¿no? Una vez que estas terapias puedan ver que estamos funcionando, bueno, ir introduciendo poco a poco otro tipo de terapias de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el paciente. No quiere decir que no las necesite, o sea, posiblemente todas las va a necesitar, pero lo recomendable es que pues no metamos las 5 o 6 terapias, porque no solamente el papá va a terminar abrumado, sino también el paciente ya no va a querer hacer nada de lo que sigue. Entonces sí debe de ser como cronológico y de acuerdo a las necesidades que se vayan sumando el paciente. Sí, sin lugar a dudas. Tenemos otra pregunta, doctora. Nos dice que a su hija le cuesta trabajo entender conceptos simples como los colores o los números.
nos pregunta si deben esperar a que aprenda por ella misma y a la velocidad autómata o si tendría que exigirle que lo haga como con otros niños. Bueno, aquí tendríamos que ver primero la edad del paciente, ¿no? Sabemos, y como lo hemos mencionado durante todo el programa, los pacientes pueden cursar con discapacidad intelectual, entonces de manera individualizada tendríamos que ver cuál es su capacidad intelectual. Yo recomendaría que esté en una escuela, depende del nivel, que esté en una escuela regular o con algún acompañamiento o adecuaciones curriculares, o hay algunos programas en el sector educativo que se llaman CAM, son centros de apoyo multidisciplinario con maestros de educación especial para este tipo de padecimientos. Entonces, ¿qué le recomendaríamos? Que fuera a una terapia de aprendizaje o incluso que busquen escuelas de educación especial. Sí, es además una visión distinta a veces, ¿no? En la manera en la que abordan pues las habilidades y el desarrollo que tiene en particular cada uno de los estudiantes. Nos escriben, doctor, su hijo tiene dificultades para entender cuando está cansado o con hambre. ¿Esto es normal y cómo puede ayudarlo a mejorar su sentido de autoconocimiento? ¿Qué tan frecuente pasa con pacientes con Down? Bueno, ahí sí sería más complicado, ¿no? Habría que preguntarle a los papás cómo detectan que su hijo está cansado o abrumado, ¿no? Porque ahí es la transferencia que hace el papá de lo que piensa que es el cansancio en el paciente o realmente está cansado. Puede ser que sí sea un problema frecuente, porque algunos pacientes, como ya mencionamos, pueden tener problemas de obesidad o algunos problemas incluso de que no duermen bien, etcétera, que puede propiciar el hecho de que a lo mejor no estén descansando adecuadamente. Entonces, ahí lo que va a primar mucho es justamente hacer un interrogatorio adecuado y ver qué otros síntomas nos va a decir el paciente que nos pueda comprobar, ¿no? Realmente que está cansado, a lo mejor tiene un problema de anemia, etcétera. Entonces, hay que abordarlo mucho más, de manera más amplia para poder detectar este tipo de cuestiones, ¿no? Justamente también nos escriben en materia de la alimentación, doctora, y nos dicen que está preocupada por el peso de su hija. ¿Qué tipo, imagino que incrementó su peso? ¿Qué tipo de alimentación es la más recomendable para evitar pues aumento de peso? Porque pues los niños con Down pues pueden tener estos problemas, ¿no? Claro, estos son propensos justamente a desarrollar obesidad, como lo decía Ernesto, porque tienen ese pobre sentido de saciedad, por así decirlo, ¿no? E incluso algunas veces la alimentación excesiva puede ser un dato de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un interrogatorio muy específico a esto y la alimentación, pues, según la edad, ¿no? Según sus aportes calóricos para la edad y para desarrollar un buen peso, ¿no? Pero en general requeriríamos la edad específica del paciente porque las dietas o los planes alimenticios se dan específicamente los requerimientos calóricos para la edad, ¿no? Sí, y bueno, antes de irnos, nos gustaría que nos ayudes a responder esta. Dice que a su hijo le cuesta socializar con otros niños y cuando lo hace es tosco. Pues es un acompañamiento también, ¿no? En esta parte de que vaya conociéndose y vaya empezando a tener unas relaciones pues con los demás niños de manera más tranquila. Claro, incluso los trastornos del neurodesarrollo como déficit de atención, que un síntoma principal es ser impulsivo, ¿no? Entonces, no mido mi espacio, juego con ellos, pero lo empujo y no tengo esa percepción. Son frecuentes, ¿sí? Esto también nos ayuda a la terapia, nos ayuda una buena terapia conductual hacia los niños, que esta se da una vez que ya mejoraron en todos los demás aspectos, pero sí, es algo frecuente que tenemos que acompañar a los padres cómo saber manejar esto. También la escuela tiene que estar capacitada, ¿no? Las maestras para poder pues manejar estos problemas de conducta. Así es. Sí. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión. Doctor, ¿dónde se puede acercar los pacientes, la audiencia que quiera tener contacto con ustedes? Bueno, en los hospitales públicos debería de existir justamente el programa específico para pacientes con síndrome de Down. Yo recomiendo mucho que también acudan a un genetista justamente para brindarles un asesoramiento, para evitar estigmas, para saber si necesitan algún otro estudio, pero sí es importante al menos tener este acompañamiento multidisciplinario de manera pública.
Así es, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias. Gracias. Al contrario, y la mayor agradecimiento, como siempre, es para usted, que nos hace el favor de acompañarnos cada semana. Soy Ana Luisa Guerrero, y a nombre de todo el equipo que hace posible Consulta Directa, lo esperamos el próximo lunes. Hasta la próxima. ¿Las mujeres y los hombres somos iguales? Ay, sí. Claro que sí. Sí, pero si no podemos...